Hola a todos, soy Oscar Casillas de Hoche Sports, donde hoy vamos a repasar lo acontecido en el play-in entre Cholos de Tijuana contra los Bravos de Juárez. Sabemos que Gilberto Mora lo está haciendo muy bien, que Loco Abreu tiene esa manera de hablar que hace que sea entretenido escuchar lo que dice y lo están demostrando en el campo de juego, manteniendo un muy buen torneo. Y ahora fue lo del play-in que se acaba de jugar aquí entre el que tenía que haber sido el séptimo y octavo lugar, pues ya tuvieron su primer partido aquí en Tijuana. Vamos a revisar qué es lo que sucedió por jugador, sobre lo más sobresaliente sobre lo que no fue tan sobresaliente el partido. Para hablar sobre el partido de ayer, que quedó 3-1 a favor Xoloitzcuintles, haciendo ver que Bravos, aunque viene siendo un muy buen torneo, no pudo consolidar esa manera de juego aquí en Tijuana. Vamos a revisar primero a quién creen que fue de los jugadores mejor valuados. ¿Quién más si no es Gilberto Mora? De hecho, vamos a ponerlo aquí tengo toda la lista. Voy a marcar primero a Gilberto Mora para que no se me olvide. Ok. Gilberto Mora es la joya de 17 años que dice mucho de nuestro país, que bueno, es muy, muy bueno. Pero no sé qué diga que para el Mundial la estrella que tenemos es un jovencito de 17 años. ¿Qué pasó con los procesos anteriores de selecciones, tanto de clubes mexicanos como a nivel selección? ¿Qué es lo que ha pasado en el fútbol mexicano para que Gilberto Mora tenga que ser el estandarte del fútbol mexicano? Pero vamos a enfocarnos más en lo que sucedió el día de ayer. Venía de una fractura que tenía en el brazo, que no sé si se recuerdan, había estado con una venda y estaban viendo si lo iban a llevar a jugar a la selección o si no lo iban a llevar. El Loco Abreu nos comentó en la conferencia de prensa que le comentó a Aguirre que lo pusieron pocos minutos, lo metiera ya al 90 cuando quedan unos 5 minutillos ahí para que le tomen fotos, toque el balón un poco, pero no, jugó alrededor de 60 minutos el primer partido y después otros 70. Que lo que nos comentaba el Loco, que yo también coincido, al final ir a la selección tiene que ser de las mayores cosas o de las mejores ambiciones para un jugador. Así que si se da la oportunidad que tú puedas ir y puedes ir, pues toma la posibilidad. Y lo vemos en el campo, lo vemos que toca el balón, intenta jugar por los costados, intenta jugar el primer toque. Y lo que yo noté mucho viendo el partido de ayer es que cómo lo jalonean, cómo lo intentan tumbar los jugadores, en este caso los de Juárez, intentando detener a la estrella del fútbol mexicano. Esa es la parte que digo, no estoy muy seguro cómo debería suceder, ya que si sigues jugando y no te marcan falta, puedes perder el balón. Pero si te estás jugando y te hace una falta y te tiras, ahí te van a marcar la falta. ¿Y qué es lo que queremos? Que siga jugando o que se detenga el fútbol, que detenga la magia que está teniendo para que se puedan marcar las faltas. Es lo que no estoy muy seguro de que pudiera ser, porque yo ayer la cantidad de veces que lo vi caerse y levantarse fue impresionante. Y también está intentando algo que no es tan común de ver en el fútbol mexicano, pero sí es muy común de ver en la Champions, en la Premier, en las ligas top. Intentar romper las líneas defensivas, hacer un pase entre líneas. No es tan fácil, no está fácil de hacer. Es por eso que no es muy común. Pero Gilberto Mora lo hace ver fácil. Y ayer, una de las partes relevantes que tuvo Gilberto Mora fue el penal. Lo que aconteció en la jugada fue Mayorga de Bravos de Juárez comete una falta al área, bueno, cerca del área, raspando el borde del área de Xoloitzcuintle, donde hacen un tiro libre, donde sale expulsado, llaman con 10 jugadores. Se hace un tiro libre y el jugador de Juárez, cuando va... Tiene el tiro libre a favor Xoloitzcuintle. Se tira y Murillo, cuando intenta ir por el balón, pues se da la vuelta, pero lo que hace es que tiene la mano estirada y el balón pega en su mano. Así que lo que causó fue generar un penal a favor de Cholos. Lo que habíamos estado viendo a lo largo del torneo Xoloitzcuintle es que diferentes jugadores han decidido cobrar el penal. Nos ha tocado ver con Kevin Castañeda, nos ha tocado ver con Adonais Escobedo y ahora nos tocó ver con Gilberto Mora. Gilberto Mora se prepara a cobrar el penal. Eso va el partido 1-1. Sabiendo que si se iban a empate al final del partido, iban a ser penales. ¿Qué hace? Lo que hacen los genios. Lo que hizo Loco Abreu, lo que ha hecho Zinedine Zidane.
pica de bola, una panenca, algo totalmente frío y calculable que nos comentaban ya después que lo había estado practicando, que ya estaba seguro de que iba a hacer eso. Y eso nos habla mucho de la inteligencia y de la tranquilidad que puede tener un jovencito de 17 años al cobrar el penal cuando todo el mundo te está viendo. Y, pues, ¿qué pasó? Convirtió el gol. Así que Gilberto Mora lo hizo muy bien. Ya después nos comentaba el Loco Abreu que le pidió: avísame cuando ya estés cansado, cuando ya te dan las piernas, porque viene de jugar el martes. El partido fue el jueves. Viene 2 días de jugar un partido a selección nacional y aún así pidió jugar el partido de play-ins. Salió al minuto 77 dando pausa a todo lo que estaba haciendo porque lo ha hecho muy bien. Y pues mira, un partido redondo, siendo los mejores evaluados del equipo de Xoloscuincle. En el medio campo de los Xoloscuincles, que estaba Iván Tona y Kevin Castañeda, vamos a enfocarnos primero en Iván Tona. Ya sabemos que ha sido un jugador muy recurrente en las últimas etapas de Xoloscuincles, en los últimos torneos me refiero. Ha jugado de una manera tranquila, como debe jugar un centro, como debe jugar un medio centro que tiene no tanto despliegue al ataque, tiene más oportunidad teniendo en la parte defensiva, y lo ha hecho de una manera sobresaliente, siendo así que dando el juego, repartiendo la bola como lo hace un buen jugador. Iván Tona sigue demostrando que son de los jugadores más consistentes en el equipo Xoloscuincle, y así salió su valoración también. Salió evaluado con un 7.6. La verdad, un muy buen partido de Iván Tona, que sigue demostrando que está para quedarse y que Xolos tiene para más. El otro medio con el que usualmente suelen jugar es el 10 del equipo, que ayer hizo 100 apariciones. ¿Quién más? Si no es Kevin Castañeda. Kevin Castañeda ha sido uno de los jugadores que tiene el mejor disparo de larga distancia del equipo. Cuando el partido se pone complicado, cuando no se encuentran los espacios, ¡pum! Un tiro a puerta, o bueno, al menos intenta que sea a puerta, donde el jugador Xoloscuincle lo hace de una manera sobresaliente, teniendo en cuenta que es el que usualmente cobra los tiros libres, que cobra algunos tiros de esquina, que es el que cobra los penales. Es uno de los jugadores, es el jugador indicado para el balón parado Xoloscuincle. Lo ven haciendo muy bien en los partidos pasados, en las temporadas anteriores, se ha consolidado, ha sido de los mejores jugadores, no solo del equipo, sino de la liga, que tiene más contribuciones en goles y asistencias durante todo el torneo. Tal vez se le debe prestar más atención a lo que está haciendo. Ayer tuvo un partido soberbio, un partido no tan sobresaliente, pero sí muy necesario para que todo el funcionamiento de Xoloscuincle sea el adecuado. Y ahora vamos a hablar sobre Murat, el delantero ex Elche. Saludos a toda la comunidad franjiverde. Y vino para demostrar que puede ser un muy buen revulsivo, puede ser el delantero centro que está buscando el equipo Xoloscuincle tras la salida de la Pantera Zúñiga el torneo pasado al América, que desafortunadamente no ha tenido los minutos que yo creo que él desearía tener. Así que no le sorprenda si vemos a la Pantera, ojalá de regreso, y haría una muy buena dupla con el equipo que está teniendo y sobre todo con Murat. Murat viene de lograr el ascenso con Elche en la Liga de España, así que llegó a este torneo apenas y se está teniendo un torneo regular, en cuestión de que Xolos nunca se ha identificado por ser un equipo goleador, pero sí un equipo que por los aires, por el cabeceo, ha sido de los mejores de ese torneo. Y lo lograron el día de ayer también, con un excelente centro de Vega, que ayer hizo 2 asistencias, pero bueno, eso lo vamos a hablar ahorita. Y Murat pudo lograr el primer gol después de que Juárez haya pegado primero. Durante el partido, ¿qué es? Es un poste, es el que le tiran el balón, tiene que reaccionar la bola, esperar a que pase algo y pasar al jugador. Es su principal cualidad. Es muy bueno con los pies, es bastante alto y también es un jugador que, pues, si eres un poste, sabes que te van a pegar, sabes que siempre tienes que estar checando dónde está el defensa, revisando qué es lo que está pasando
Y pues ayer lo hizo de una manera excelente, siendo también de los mejores evaluados. Ayer terminó con un 7.4. Así que Mourad, esperemos que... Ah, ya me acuerdo que iba a decir también. En la segunda parte hubo, cuando Cholos atacaba donde está al lado de la masacre, por la cabecera sur, tuvo una oportunidad de meter un gol de taquito. Si hubiera metido ese gol, seguro era el mejor gol de los play-ins. Y vamos a seguir monitoreando, revisando qué es lo que hace Mourad, pero lo ha hecho muy bien, la verdad lo ha hecho muy bien. Tuvo un 7.4, así que Mourad, bastante bien. Si te gusta todo esto que estamos haciendo, si te está gustando, que revise jugador por jugador del equipo Xoloscuincle, también voy a hablar sobre los Bravos y ese tipo de contenidos. Nosotros, como Hoche Sports, mi nombre es Oscar Casillas, estamos asistiendo a los partidos. Podemos preguntar a los jugadores, tenemos la oportunidad de hablar con los técnicos, entender un poco más sobre lo que está planteando el director técnico y cómo se despliega en el campo. Y vamos a tener la oportunidad de también estar en el estadio. Ya nos han visto haciendo la previa, nos han visto haciendo entrevistas con los aficionados, entrevistas con los jugadores, comentar qué es lo que está pasando en el partido, dar un análisis después del partido también, más entrevistas con jugadores una vez que se termina, con los técnicos. Así que todo este contenido, principalmente vamos a darle enfoque aquí en México a los Xoloscuincles, ya que nosotros residimos aquí en Tijuana, Baja California. Así que el equipo que podemos apoyar son los Cholos. Nos han dado la gran oportunidad de ser un medio acreditado como Hoche Sports y vamos a estar presentes en los partidos. Cualquier cosa, por favor, denle suscribir, síganos en las redes. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. En las principales redes estamos disponibles. Siempre estamos atentos a escuchar qué es lo que te está gustando, qué es lo que quieres ver aquí en el canal. Y pues mira, aquí podemos hacer muchas cosas y sin duda con parte y el apoyo de la comunidad lo podemos hacer aún mejor. Pues ¿quién más si no es Arciga? Ramiro Arciga. Es uno de los jugadores que pesó después de que tuvo su lesión, ya que ha tenido un torneo muy regular. Ha sido de mis favoritos, la verdad. Ramiro lo ha hecho muy bien. Es un joven de... ¿cuántos años tiene? Ramiro Arciga tiene 21 años. Tiene 21 años. Está bien raro para mí leerlo cuando, por ejemplo, veo que él es del 30 de agosto del 2004. Ya son 2000 en los jugadores. Y Ramiro, cuando juega por la banda, lo hace muy bien. Tiene un control muy bueno del balón con las piernas. Es muy rápido, muy efectivo a la manera de jugar. Y ha sido uno de los jugadores destacables y que siempre está con posicionamiento tanto defensivo y al ataque. Es un jugador muy versátil que puede dar muchas asistencias y, como da muchas asistencias, da muchas alegrías al equipo. Es un jugador muy bueno. Esperemos que se quede por bastante tiempo y se pueda consolidar en el conjunto Xoloscuincle, en el conjunto rojinegro. Se me hace raro decir rojinegro cuando no son del Atlas, pero pues al final son iguales, al final son rojinegros. Y pues ayer, no se diga más, tuvo un partido muy bueno. Al final se logró contener todo ese ataque que estaba viendo el primer tiempo de Juárez, ya que para mí tanto Bravos y Cholos son de los equipos... no sorpresa. No, sí sorpresa, porque al principio del torneo no pensabas que eso iba a pasar y Ramiro Arciga ha sido parte fundamental de que los Cholos estén logrando las cosas que están haciendo. También, ahora vamos a hablar sobre Domingo Blanco. Domingo Blanco, para mí es uno de los jugadores, uno de los extremos que tiene mucha habilidad en el estilo Xoloscuincle. Es uno de esos jugadores que siempre está intentando encarar, está intentando buscar un espacio, intentando buscar un centro, un desborde. De esos jugadores que te gusta verlos en acción, que te gusta ver la manera en la cual encara a los defensas, que intenta buscar, que intenta transgredir en la parte defensiva, en la parte del ataque. Y también ha dado la oportunidad de hacer goles, de ha podido dar asistencias durante el torneo. Y en el partido de ayer estuvo jugando de una manera excepcional. La verdad, ayer el equipo Xoloscuincle, me atrevo a decir que la mayoría lo hizo bastante bien. Y también, pues Domingo Blanco, como el torneo pasado, bueno, más bien, el torneo donde estaba el profesorio, era unas piezas fundamentales una vez que se hizo la transición
A Loco Abreu no tenía tanta actividad al principio, que para mí se me hacía algo que podía mejorar, y me da gusto ver que ha funcionado, que ahora ya está de titular de nuevo, que ha tenido varios partidos siendo regular, siendo titular, y lo ha hecho bastante bien. Ayer quedó con una puntuación de 7.1, haciendo un muy buen partido, la verdad, un muy buen partido, un partido redondo. ¿Quién más falta? Vamos a revisar también a alguien más del medio campo. No, ahora vamos a pasar a los defensas. De hecho, ayer hubo 2 centrales zurdos. Nos lo intentó comunicar el Loco Abreu en la conferencia de prensa, porque es muy cierto, no es muy usual que haya 2 centrales izquierdos, 2 centrales zurdos jugando. Podemos empezar primero, vamos a hablar con Unai Bilbao, que ha sido un acierto. Mi hermano siempre me decía, Unai Bilbao son unos jugadores que son buenísimos, buenísimos. Y pues, ¿qué puedo decir? En verdad tiene razón. Ha sido muy bien, ha sido una de las mejores fichajes últimamente en la época reciente de los Xoloscuincles. Ha logrado solidificar una defensa donde ya no hay tantos goles, donde en verdad marcar goles en Tijuana o marcar goles a los Cholos no es muy usual. Ya está en una etapa grande de su carrera. Ya Unai Bilbao ahorita vamos a confirmar cuántos años tiene. Tiene 31 años el español, pero viene de un equipo como lo fue San Luis, donde lo hizo muy bien, que logró poderse consolidar aquí en el equipo Xoloscuincle. Y pues la verdad lo ha hecho muy bien. Ha tenido sus bajas por lesión, porque recordemos, ya está mayor de 30 años, así que suele tener un poco de lesiones, pero es uno de esos jugadores que yo los veo y no solo tiene ese liderazgo en el campo, ayuda a mantener en pies y forma a su equipo, logra mantener esa relación con los aficionados que no es muy usual en el fútbol mexicano. Es de los jugadores que usualmente sale a dar conferencias, sale a dar la cara, es el que está con los jugadores mostrando ese respeto hacia la afición. Es un tipazo. La verdad, a mí Unai Bilbao me cae bastante bien. Y ayer lo estaba haciendo junto a Rafa Fernández. Que Rafa Fernández es uno de esos jugadores que está teniendo una resurrección, está teniendo un aire nuevo en Xoloscuincles. Viene de un torneo, viene de una etapa anterior también de estar intentando buscar consolidarse, ya sea en Querétaro o a veces quedó sin equipo. Y en el equipo Xoloscuincle, ahora con el Loco Abreu, ha logrado consolidarse como un buen defensa. Y sobre todo que es mexicano. Ha estado en procesos de selecciones menores también. Y ahora estando en Xoloscuincles lo ha hecho de una manera correcta. No es el mejor al ataque, porque al final de cuentas no necesitas que sea buenísimo al ataque. Necesitas un defensa que sea seguro, que pueda ayudar a otro central a mantener ese 0-0, mantener la valla en ceros, y sin duda es un muy buen jugador para hacerlo. Rafa Fernández ayer no tuvo un desempeño tan alto en cuestión de puntuación, pero solo es algo que se puede revisar. A veces hay más cosas que los puros números. Ayer tuvo un 6.8 y lo hizo también de una manera regular. Ha sido un jugador que estaba en la mayoría del torneo, ha sido uno de los mejores jugadores en cuestión de minutos jugados y lo ha hecho bastante bien. Ahora vamos a hablar de mi amigo Jesús Alejandro Gómez. Ex rojinegro, muy buen jugador. Se veía desde joven que era un jugador que podía ser diferente. Tiene muy buen control de balón. Es un jugador que tiene ese despliegue, que puede ser plurifuncional. Puede jugar muy bien abajo, puede jugar muy bien en el medio, puede jugar incluso bien en la delantera. Viene esa temporada estrenando su número 6 en el equipo. Y viene de un torneo también muy regular. Ha sido de los jugadores que más ha jugado en todo el torneo. Y me da gusto ver que equipos y jugadores como Alex le dan la oportunidad de resaltar. Encontró un estilo de juego que se acomoda a como a él le gusta jugar. Y pues me da mucho gusto. La verdad, son de los jugadores que ha tenido una gran apertura conmigo personalmente y con el equipo de Hoche Sports para poder dar entrevistas, para poder hablarnos. Lo ha hecho muy bien en el campo. También me da gusto que haya logrado tener un muy buen desempeño el día de ayer. Y pues mira, yo al final me da mucho gusto ver a los jugadores, sobre todo jugadores mexicanos, que ayer nos comentaba
que fueron 8 mexicanos jugando para Cholos. Eso es muy bueno, ya que en los últimos años, o lo que me tocaba ver, es que había mucho extranjero que venía, jugaba unos partidos y que querían que fuera vendido. Pero Alex lo ha hecho muy bien. Y vamos a hablar sobre alguien infravalorado, me atrevo a decir, del día de ayer. Jesús Alan Vega Grijalva. ¿Qué podemos decir? A veces gente no lo mira. Incluso estábamos hablando con el equipo Xoloscuincle después de la entrevista porque todo el mundo se enfocó. Vamos a hablar de Mora y vamos a hablar sobre Uruguay, la panenca, si recuerdas, si eres esto, tú loco, si tú ves esto en Gilberto Mora, de la garra uruguaya y lo que estaban comentando. Pero lo que no se vio mucho o lo que no se habló tanto es que Jesús tuvo 2 asistencias el de ayer. 2 asistencias. Primero fue el centro a Murat y después el segundo gol que ya metió cuando, bueno, estamos a hablar de él, cuando entró de cambio. De hecho, se me complica un poco decir, Babu Yaure, el argentino, y el primero, centro por arriba, que al parecer debería ser fácil, debería ser algo más común, pero no es tan fácil tener un defensa, un lateral, que te haga tan buenos centros como lo hizo ayer. La primera asistencia que dio fue para un cabezazo de Murat, y el segundo fue un pase un poco más raso para el argentino para lograr el tercer gol del equipo. Y pues ¿qué más nos gusta? Que ver ese tipo de jugadores que lo hacen muy bien fuera de la cancha, que lo hacen muy bien dentro de la cancha y que puedan llevarse asistencias. Pasa a veces con este tipo de jugadores que no son tan mediáticos, pasan un poco debajo del radar, pero aquí queremos darle el punto y darle el ojo y darle las felicitaciones de que en verdad lo hiciste muy bien. Ayer fue un muy buen partido y me da mucho gusto ver a un equipo que se puede lograr jugar bien tanto en la zona baja, en el zona centro y en el ataque. Lo hace bastante bien. ¿Y quién queda del 11 titular para hablar? Si no es el portero, el pirata de Chapala, José Antonio Rodríguez. La verdad es uno de los jugadores que lo ha hecho también a lo largo del torneo muy bien. Tiene, si no me recuerdo, entre 6 o 7 porterías en ceros. Es el capitán del equipo, es el jugador número 2 y viene de una etapa de Chivas donde no fue tan bien valorado en el equipo, y me da gusto ver que en el Estadio Caliente ha sido su nueva casa, ha sido un hogar para él, para su familia. Es una persona que también, al igual que otros jugadores de Cholos, siempre está dando entrevistas, son jugadores que dan la cara, y eso siempre da muy buena opinión de quién eres. Poder hablar, poder comunicar ante los medios, ante la gente, el tú pensar lo que se vive dentro del vestuario, y sin duda es uno de los jugadores que lo ha hecho bastante bien. Ayer, como al final, también para los porteros un poco injusto su valoración, ya que una vez que te cae un gol, se baja mucho tu puntuación, pero aparte de ayer, no fue tan necesaria su participación, o sea, no estuvo tan activo. El primer gol, nada que hacer, es un cabezazo que te da en el área. Es muy difícil cuando un delantero conecta bien el balón, poder detenerlo. Fue un gol de Estupiñán que no pudo pararlo, y también en el primer tiempo tuvo un tiro de Bravos que la pegaron pasadita a la media cancha y casi le meten gol. Y no es porque está mal posicionado, la verdad, como un jugador, como un portero, tienes que ir, al igual que tu equipo. Si tu equipo está atacando, tienes que empezar a salir un poco, y ayer fue lo que pasó. Hay oportunidades y hay momentos de brillantez, como lo consiguió Bravos, de conseguir un disparo desde esa distancia, y un muy buen disparo. Pero pues tienen muchos recursos, la verdad lo hacen bien, y detuvieron ese balón. Así que, muy bien. Y vamos a hablar ahora sobre la banca de Xoloscuincle. Ya vamos a hablar un poco sobre Aaron Mejía, que ha estado jugando, pues un poco también ha jugado en los Cholos, ha estado más intermitente a lo largo del torneo. Es un muy buen recambio, lo ha hecho bastante bien. No hay mucho más que destacar de lo que ha hecho él por el momento en el partido de ayer. Después hablar de Joe Corona, que es uno de los estándares de Xoloscuincles. Ya no sé cuántos años lleva ahí, ya muchísimos años, ya muchísimos, desde que yo recuerdo ya Joe Corona está jugando ahí. Es el jugador americano que ha estado jugando bastante tiempo en esta liga, ya sabe lo que funciona, y ahora tiene un rol más
más de apoyo al equipo. Lo usan cuando más lo necesitan, ya que ya está en la parte final de su carrera, pero al final sigue rindiendo, sigue estando ahí, y por eso, por ejemplo, en el partido de ayer tiene minutos. Adonis Preciado, que entró al minuto 77, que ha sido usualmente la dupla o el cambio con Domingo Blanco. También es un jugador que ha fallado penales, que se ha dejado caer. Me ha tocado ver que está en el borde del área o está en el área y se deja caer. Es un jugador que ha tenido altibajos durante el torneo, pero un extremo tiene que ser un jugador que ataque como lo hace él. Es un jugador que se destaca por su brillantez de jugar por los extremos, de hacer ese corte por fuera y poder lograr entrar en el área. Es un jugador muy rápido, muy veloz, y es uno de los extranjeros que acaba de llegar de Querétaro. Lo hizo muy bien este torneo y por eso también ayer tuvo minutos para hacerlo de una manera destacable. Y vamos a hablar sobre el debut de Germán Padilla. Germán Padilla es un joven choloscuincle que al tener su debut había estado entrenando muy bien durante la semana. Nos comentaba el Loco Abreu que en la semana, durante el entrenamiento, le tocó que sus padres estuvieran presentes en los entrenamientos. Fue un calentamiento y un entrenamiento muy emotivo, ya que son de sus primeros roces en el equipo mayor. Y es un jugador que nos comenta que se tarda 2 horas para llegar de su casa al entrenamiento. Sabemos cómo es las vialidades en Tijuana, sabemos cómo son las distancias y sobre todo que en estos días pasados está lloviendo. Así que de parte de como un ciudadano de Tijuana entiendo la dificultad que es hacer esos traslados tan grandes. Pero bueno, mira, lo hizo bastante bien. Entró al final, los últimos minutos, entró con el minuto 90, pasando los 90 minutos. Y son sus primeros minutos aquí. Recordar que nos tocó ver con el profe Osorio, ver los primeros minutos de Mora. Esperemos tenga más actividad en el plantel. Esperamos se pueda consolidar. Y pues mira, felicidades, Germán. Lo lograste estar en la primera división. Es algo que muchos jugadores mexicanos intentan llegar. Y deja tú los mexicanos, muchos jugadores intentan llegar y lo lograste. Felicidades, Germán. Felicidades a su familia, que nos comentan que es una familia que lo apoya bastante. Así que, pues esperemos ver mucho más de ti. Vamos a hablar un poco de Loco Abreu. Y es un técnico, fue un jugador, es un trotamundos, estuvo por muchos lados de este planeta. Y ahora como técnico son de sus primeras oportunidades después de salir de Dorado de Sinaloa. Como técnico fue ascendido al equipo de Cholos y la verdad ha tenido un proyecto que al principio dudo que la mayoría haya pensado que le iba a ir como le está yendo actualmente. Y lo ha hecho bastante bien. La verdad, me atrevo a decir que da una de las conferencias más largas de toda la liga. Se esperan a que cada persona dentro del área de medias pueda hacer su pregunta. Incluso les preguntan 2 veces y siempre da oportunidad de que hablen. Eso me ha tocado ver muy pocas veces en este entorno deportivo y pues Sebastián en verdad lo ha hecho bastante bien. Al principio del torneo ya me ha tocado ver cómo Cholos en su última década, su meta ha sido llegar a liguilla, ha sido de los sotaneros de la liga, y me da gusto que haya cambiado eso en el plantel con alguien de experiencia, con un jugador que logró esas cosas, y creo que como técnico puede transmitirlo y se ha visto a lo largo de este torneo. Ahora vamos a mencionar sobre lo que también pasó con Juárez. Juárez al final pudo meter su primer gol. Vamos a hablar primero de Estupiñán. Es un jugador también bastante veloz. Logró meter el primer gol en una cancha que estaba mojada, en una cancha de pasto sintético, en un partido donde ellos iban de visita, donde fueron el 8º lugar, sabiendo que no eran los mejores, pero Juárez ha sido de lo que más ha destacado este torneo. Juárez acaba de lograr su récord de puntos, lo que mencionaba el técnico Martín en la conferencia de prensa. Es un equipo que está logrando la identidad, que para ellos estar en liguilla es como ganar un campeonato. Tenemos que entender las etapas que tienen los jugadores, los que tienen los técnicos y las metas. No le vas a pedir a Mazatlán, no le vas a pedir a Bravos, no le vas a pedir a Querétaro que sean campeones. Es una meta sin fundamentos y muy difícil de cumplir. Y estoy de acuerdo. La meta de ellos es clasificarse en liguilla y van a enfrentarse a Pachuca, que Pachuca ganó 3-1 contra Pumas. Y yo creo que
que los Bravos puedan ganar. Así que Estupiñán fue el que marcó el primer gol. Después salió de cambio en el segundo tiempo. Y pues no hay mucho que destacar. Fue el anotador del gol y pues tuvo una participación activa en el partido. Ahora vamos a ver quiénes son de los conocidos. Está Rodolfo Pizarro, que saben si les tocó ver a Chivas. En su momento fue un jugadorazo. Después se fue a Monterrey y después tuvo un traspaso a Inter de Miami. De hecho, era el número 10 antes de Messi. Así que era un jugador que pintaba para mucho, un jugador mexicano. Y en Bravos está teniendo, pues de repente tiene partidos regulares, partidos un tanto irregulares. Y el partido de ayer fue un poco de eso, un poco de esa irregularidad. Tiene momentos donde intenta ser asociativo, donde intenta colaborar con el equipo, pero no lo logró hacer de una manera favorable como lo hubiera querido, con una asistencia, con algún gol. Después vamos a ver con Mayorga, que Mayorga es el defensa que fue expulsado. Siendo defensa siempre es muy difícil ir por esos balones, porque cuando estás brincando, pues no vas a brincar como soldadito. Al final tienes que mover las manos. Y fue lo que intentó. Sí tenía la mano pegada, pero cuando volteas para el defensa usualmente tienes la de perder. El penal yo considero que sí era penal. Y... no, perdón. Él no fue él no fue, me estoy confundiendo. Él fue... El del penal fue Murillo. El que giró fue Murillo. Pero al principio, Mayorga fue el que dio la asistencia de Estupiñán. Y después fue el que iba al último jugador Iba último jugador de Cholos, se van forcejeando, lo jala, lo tira y termina expulsado. Al final, si el último hombre es de las maneras en que puede salir expulsado un partido, es derribando al último hombre, y fue lo que sucedió el día de ayer. Y más que decir de él, fue expulsado temprano. Fue expulsado temprano del partido. Quiero intentar recordar en qué minuto fue la expulsión. Fue expulsado al minuto 54, o sea, ya en el segundo tiempo. Y pues son de esos momentos agridulces donde pudiste dar la asistencia, pero saliste expulsado y al final dejaste a tu equipo con 10 hombres, que el equipo de Bravos al principio está logrando esa cohesión y esa manera de poder jugar como un equipo para intentar lograr, y lo lograron, marcaron el primer gol e intentaron conseguir una victoria. Ya después jugar con 10 hombres es muy, muy difícil de lograr. Pero bueno, eso fue un poco de lo que sucedió ayer con él. Y vamos a ver quién más del equipo podemos nombrar aquí. Estuvo Rayito Fulgencio, que viene de estar en Tigres, viene de estar en Atlas. Ayer intentaba un poco, le costó tener asociación en el equipo. Y al final fue relevado en el segundo tiempo también Fulgencio. Después estuvo en la media Martínez, que fue de los peores valuados, junto con Castillo. Y pues un poquito partido intrascendente. Intentaron jugar su fútbol, intentaron lograr esa asociación, pero pues no les salió muy bien, ya que el equipo de Choros pudo contrarrestar ese mediocampo que tenía el equipo de Bravos. Y alguien más para destacar, en la parte defensiva al final fue rebasada. Después de que jugaste con 10 hombres, el equipo de Cholos empezó a atacar mucho. Y pues ya es muy difícil cuando juegas en un sector bajo, cuando estás jugando en tu área, cuando tienes que hacer recorridos, cuando tienes que hacer esos relevos, porque pues al final ya faltaba uno, ya tienes un jugador menos, así que es muy complicado. Y el que sigue teniendo partidos muy buenos es Sebastián Jurado. Ya saben, ese jugador que es estrella, que pintaba ser desde un inicio cuando estaba con los Tiburones extintos. Se extrañan los escualos. Y después pasó a Cruz Azul, que por muchos medios, muchas cosas que pasaron, no logró consolidarse. Y terminó jugando en los Bravos, que ha tenido bastantes torneos. Yo creo que él sí ha sido de los mayores regulares del equipo. Sobre todo considerando que Bravos, como está en la parte baja de la tabla, son de los equipos que suelen tener muchos goles en contra. Tiene muchas atajadas durante los partidos, Sebastián Jurado. Así que es un mexicano que me hubiera gustado que hubiera tenido una mayor regularidad en el fútbol y en equipos de mayor renombre. Ayer lo hizo muy bien, fue de los mejores evaluados del equipo. Y ya en la conferencia de prensa con Martín Barini nos comentaba el director técnico de Bravos que es nuevo para ellos.
está en liguilla, está rozando estos play-ins, es nuevo para ellos y quieren empezar esos fundamentos para que siga un proyecto a largos años, como lo fue Pachuca en su momento, y esperemos que así sea. Ya se va a acabar su contrato. Estaban diciendo ayer que qué tal le parecía que lo candidaten a otros equipos para que él sea su nuevo técnico. Dice que se siente halagado, pero pues él está enfocado en lo que está jugando, está enfocado en el siguiente partido, y yo creo que después del siguiente partido vamos a ver qué es lo que puede con su futuro. Para mí debería ser casi obligatorio renovarlo. Se me haría un error personalmente si la directiva no lo renueva, pero eso fue un poco de lo que sucedió ayer en el partido de Xolos contra Juárez, que terminó 3-1. El partido ayer es diferente, jugar en jueves en vez de viernes. El tráfico fue igual, porque como cuando llega en la ciudad todo se cae a pedazos aquí, es muy complicado llegar al estadio a tiempo. Yo intento llegar con anticipación, pero pues al final en un tramo que usualmente hago 10 minutos a irse una hora. Al final mencionaron que la afición fueron alrededor de 12,000 aficionados que estuvieron bajo la lluvia, el estadio no está techado, estaban con ponchos, estaban con el frío que está haciendo aquí en Tijuana, y esos son los aficionados Xoloscuincles, los que están en esos momentos, que es un equipo que le ha costado mantener una competitividad alta, una clasificación en liguilla constante, campeonatos ni se diga. Y pues mínimo, Xolos en sus últimos 3 torneos se ha clasificado 2 veces a liguilla, así que esperemos que puedan avanzar. El siguiente miércoles va a ser el partido de ida de liguilla contra los Tigres. Tigres no vino esa temporada aquí al Estadio Caliente, así que va a ser un nuevo equipo que viene durante este torneo aquí al Estadio Xoloscuincle. No olvidar y no minimizar que los Xolos van invictos en casa, que los Xolos van invictos. Eso es algo muy sobresaliente, la verdad, bastante sobresaliente, porque ya dicen al final que es por la cancha y todo eso, pero pues la verdad, ya al nivel de primera división sí hace diferencia, pero no la suficiente para poder ser invictos. Si ese fuera el caso, así hubiera pasado en los torneos anteriores, y no lo fue. Y pues muchas gracias. Si llegaste al final del video, en verdad te agradecemos. Si nos estás siguiendo aquí en YouTube, vamos a estar poniendo contenido en nuestras diferentes redes sociales. Dime en los comentarios qué te gustaría ver, coméntanos en los videos sugerencias, qué opinas. Siempre los leemos de parte del equipo. Y bueno, hasta aquí fue todo. Nos vamos a ver en estos días y nos vemos en el siguiente partido en la cancha contra el equipo de Tigres. Hasta luego.